Ahí estamos empezando. Muy bien, buenos días. Estamos entrando a la última charla, la sesión 11, de al menos del módulo 1, y dispuestos para arrancar el otro módulo donde se fortalecerán detalles de este mismo, porque de todas maneras toca hacerlo. Seguimos, el tema de series de tiempo es un tema de regresión también, y mezclando con covariables que se pueden hacer. Pues bien, esta primera video de hoy, yo lo acostumbro a hacer y ya lo llamo conducta de salida, donde en muchos casos, o casi siempre mejor, tomo lo que en las sesiones se tomó como conducta de entrada, pues ahora ya sí es de salida y debemos de tener mejores, digámoslo así, más consolidadas las respuestas. El objetivo de esta conducta de salida es fundamentalmente reforzar, más que hacer algún tipo de prueba o de test o todo eso. No, es reforzar. Aquí me puedo hacer otros comentarios que de pronto no se le escapan o que no los dije bien o muy rápido, etc. El primero, ¿qué es? ¿Para qué se utilizan los residuales? Pues nos podemos extender mucho en las respuestas, etc. Entonces yo podría sintetizarlo en: se sabe para qué se utilizan los residuales. En general, en los modelos normales, en los logísticos, en cualquiera de ellos. 1 sí, 2 no, 3 más o menos. A ver, los residuales, entendiendo los residuales, que todos los conocemos, como la diferencia de lo observado y lo estimado. Muy bien. Ya me contestan, Carlos, ¿quién más me dice? Yo creo que es evidente que sí conocemos el tema. Pues bien, lo refuerzo es porque los residuales son clave para identificar si mi modelo de cualquiera de las categorías es evidente, es mejor adecuado. Mas no siempre, bueno, acá hablamos de supuestos. ¿Para qué se utiliza el Durbin-Watson? Entonces, a ver, ¿para qué se utilizan los residuales? En unas con otras, entonces es para mirar si mi modelo es adecuado o no. Eso es un detalle, una síntesis. ¿El Durbin-Watson para qué? Voy a sintetizar. El Durbin-Watson sirve para mirar normalidad. 1 sí, 2 no. 3 tengo dudas. Durbin-Watson para mirar normalidad. 1 sí, 2 no. 3 tengo duda. Perfecto. Claro, el Durbin-Watson es para mirar independencia entre los mismos residuales, o sea, valida uno de los supuestos. Uno de los supuestos. Y aquí aclaro también el tema de si está muy cerca al 2, perdón, al 0, si tiende a ser pequeño, hay una autocorrelación positiva, que lo que indica es que cuando hay un residual positivo, el que sigue tendería a ser signo positivo también. O viceversa, si hay un residual negativo, el subsiguiente tendería a ser también negativo y así sucesivamente. Mientras que si fuera muy cerca al 4, no se puede pasar del 4 teóricamente, entonces es al contrario, o un positivo le sigue uno negativo. Y si cumple el supuesto, pues evidentemente van alternos, no hay una secuencialidad. Durbin-Watson, valida uno de los supuestos. Buenos días, Mario. Estamos en una conducta de salida. Muy buenos días, espero que me escuche muy bien. Ahora, ¿qué prueba se usa para determinar normalidad? También debemos de tener claro, pero no solo en los residuales. Las pruebas que tienen en la mente sirven para mirar normalidad en residuales o en la variable dependiente o en las independientes o en cualquier serie de datos. Y esas series y esas pruebas, que son varias, el SPS incorpora Shapiro y Smirnov, donde es muy usual para nosotros, y más lo que vamos a empezar también con series de tiempo, Smirnov-Kolmogorov, porque son para valores mayores de 50. En regresión también aplica, obviamente, si tenemos un buen número de datos. Que eso está ligado si tenemos un buen número de variables independientes. Porque ya hemos dicho que aproximadamente, o hay un mínimo
teórico siquiera de 10 registros por variable independiente. Entonces, si tengo 6 variables o 7, más la dependiente, serían 8 variables, necesitaría siquiera 80 datos. Eso implica que aplicaría Smirnov. Y es otro de los supuestos a validar. ¿Qué otros supuestos deben de cumplir los residuales? Con la pantalla que tengo es independencia en los residuales y normalidad. ¿Qué otros me faltan? Eso sí, voy a dejar que me los digiten. Perfecto. Homocedasticidad. ¿Y cómo se valida homocedasticidad? Que fue otro de los inquietudes a través del curso. Homocedasticidad, lo usual en regresión, porque es distinto en un análisis de varianza de diseño experimental y en otras pruebas, es mirarlo de manera gráfica. Es correcto, perfecto. Gráfico de los residuales, donde dibujo el z residual en la y el z predicho en mi x. Y deben de irse comportando de manera, digamos, horizontal o como en una franja a través del tiempo. O a través del tiempo, no, a través de las variables, porque aquí todavía no es tiempo, ¿no? Perfecto, así validamos homocedasticidad. Si tuviéramos mucha forma o otra forma para mirar homocedasticidad, digamos, en 3 tramos, si hablo de una serie ya, sí puedo hacer en la prueba de Leven, entre otras, prueba de Leven. Pero aquí es usual los residuales. ¿Qué otro supuesto me falta? Ya tenemos independencia en residuales, normalidad, homogeneidad, y el otro es linealidad. Linealidad en las variables, ¿no? Y esa linealidad se mide también de visual, haciendo el gráfico de dispersión y miramos si hay una tendencia obviamente lineal hacia arriba o hacia abajo. Linealidad, lo miramos también. En la otra pantalla, yo ya apagué aquí mi otro computador, entonces no se deben estar ya mirando esa. Solamente menciono, o para reforzar el tema, voy a decir en la parte de abajo qué coeficiente aporta más en el modelo. Para eso me fijo en los coeficientes estandarizados. Y hago este nuevo comentario es porque a veces cuando uno lo menciona una primera vez, pues lo capta, en fin, pero después no vuelve como a ponerle cuidado. A ver, gráfico de residuales con la categoría laboral. Bueno, cuando uno le pide al software, dibújeme todos los gráficos de dispersión de las parejas de variables, él las construye todas. Pero evidentemente en las variables qualis no marcaría pues algo de ese estilo porque son categorías puntuales. Entonces el tema apunta más a las cuantitativas, que hay una relación lineal. Buenos días, Paul. Por eso también, si mi variable dependiente es quali, como en los temas de logística, pues ya no hay tanto que validar esa normalidad en los residuales. Ya se pueden comportar binomiales. Entonces, eso es el punto. Ahora, en lo que estamos analizando nuevo, Paul, estamos haciendo una conducta de salida, ¿no? Aquí la dejé, en el rótulo quedó entrada todavía, pero iniciaba diciendo que era una de salida. Aquí me fijo, sí, categoría laboral es el número en valor absoluto más alto. Entonces, estamos repasando, ¿no? Como conducta de salida. La categoría laboral es la que más me está influyendo acá, sin dejar de reconocer que esa categoría laboral se debe de usar es como una dummy. Ahí como está planteado se hizo como ejercicio, así lo tienen incluso los módulos del SPS, pero no se debe trabajar así. Ahora pueden decir, ay, entonces ¿por qué no lo acomodo así? Bueno, ahí me sirve para hacer énfasis. No solo lo que yo diga, obviamente, pero hay documentos que no necesariamente
nos dicen, pues todos fallamos, ¿no? O todos tenemos situaciones de confusión, etcétera, etcétera. Entonces a veces eso se refleja en una u otra manera. Como cuando pasó con el Durbin-Watson, que había un documento que yo me envié y estaba al revés. Los correlación positiva la mencionan como valores cercanos a 4, eso es falso. Aquí, como ejercicio, sí es válido que el número más grande en valor absoluto, en el coeficiente estandarizado, beta, me fijo y el más grande es el que más aporta, categoría laboral. Pero si lo fuéramos a hacer ya bien, esa categoría laboral la debe haber convertido en una dummy. Bien. Otro detalle que puedo reforzar es, en el primer recuadro me da el R cuadrado, .637. Cuando tengo más de una variable independiente, debo de fijarme es en el R cuadrado ajustado. Y eso se hace porque hay una minimización, o mejor, un ajuste con respecto al número de variables independientes que entro y al número de datos. Entonces hay que trabajar con ese. Y aquí se lee el 63.4% de los cambios en el salario actual se deben por estas otras variables. Bien, pregunto si he sido claro hasta ahí, si de lo que he mostrado hay alguna duda. Tomo agüita. Perfecto. Muy bien. Ahora, reforcemos el tema de los residuales. Yo me acuerdo que cuando lo puse en presentación y con el, comillas, poquitico de afán para entrar al software, que sé que a todos nos gusta, lo pasé muy rápido y dije, bueno, léanlo y me hacen consultas. Pero también luego mirando y preparando todo esto, dije, bueno, el tema de los gráficos, esos, cuando es visual, pues hay algunas dificultades para uno determinar. Pero, al menos como apoyo a todos esos comentarios de teorías de que cuando es heterozodisticidad, por ejemplo, lo que quise mostrar en ese momento, en este gráfico que está el tercero a la parte superior, o el de la derecha en la parte fila superior, observen que empezando hay poca variabilidad y se va abriendo la nube de puntos, se va poniendo más ancha. Eso es lo que quiere decir, o lo que trato de decir cuando hablamos de que son heterocedásticos los residuales. Ahora, queda en forma de embudo, pero no tiene que ser en ese orden. Puede ser que al principio, bueno, como esta otra que hay acá, primera izquierda en la segunda fila, acá está homogénea, acá también hay homogeneidad en los extremos, pero en los centros hay mucha más dispersión. Ahora, eso no nos dará tan exacto en unos temas, series real, pero más o menos sí, porque en la práctica puede que ya no salgan por aquí algunos otros punticos, como unos valores atípicos, ¿sí? Etcétera, es lo lógico. Pero sí hay una gran base que nos sirve para ello. Ahora, no linealidad es evidente el segundo dibujo, el de la parte superior. Me está dando una especie de curva, y eso ya indicaría que no sería una linealidad. Evidentemente el último sí. Entonces eso es reforzando cómo analizamos los gráficos de residuos. Pero así también nos pueden dar los gráficos de las parejas. Y si en las parejas, o sea, el salario inicial, salario actual, nos da como el primero de la parte superior derecha, que dice no hay correlación, lo que estaríamos diciendo es no corra ninguna regresión, eso no tiene relación, deje la cosa así, busque otra variable. Esa es la situación con este pedacito. Sigamos avanzando. Otro tema que es neurálgico en todo esto es el tema de la multicolinealidad. También pasé volando esta diapositiva. Yo dije, bueno, vamos a esperar cuando me pregunten, me consulten. Se ha analizado ya en los software, en fin. Pero hay un punto que tenemos que reforzar, y es el tema de la tolerancia. La tolerancia se construye con el coeficiente de determinación. Entonces, si el coeficiente de determinación me da 0.85 o 0.90,
Pues es porque hay mucha relación entre esas variables. Claro, si ese es el R cuadrado, si le sacamos raíz va a dar más grande todavía. Hay mucha asociación entre las dos variables que estemos considerando. La tolerancia es 1 menos ese coeficiente. 1 menos el coeficiente de determinación. Y el coeficiente de determinación grande implica mucha asociación. Eso es para llegar a decir que entonces 1 menos un valor alto pues debe dar pequeñito. Por lo tanto, para tolerancias bajitas de menos de 0.0, de 0.1 por ejemplo, implica que hay problemas de colinealidad. Tolerancias pequeñas tendiendo a 0, hay problema de colinealidad. Pero ahora dicen, bueno, ¿cuándo es pequeño y cuándo no? Entonces surgió el tema de el inverso. 1 menos la tolerancia me va a dar el factor de inflación de la varianza. Y ya valores de 10, aquí tenemos de 4, pero realmente valores mayores de 10, bueno, el 4 ya es un indicador, pero mientras más grande sea el factor de inflación de varianza, hay problemas de colinealidad. Y el tal criterio también del índice de condición, o índice de condicionamiento, que se construye también en forma matemática con los valores propios, pero ya tenemos unos criterios. Si es mayor de 30, hay problema. Bien, son temas que seleccioné para ir reforzando, a mi modo de ver. Nos está yendo más larguito este de conducta de entrada o de salida, pero yo creo que aplica. ¿Qué tenemos en esta otra? Siempre se codifican las DUMI con 0 y 1, es mi pregunta. 1 sí, 2 no, 3. Hay otros, pero no importa. Siempre se codifica con 0 y 1 las variables DUMI. Muy bien. Bueno, realmente los software traen otras formas de codificar. Métodos, Elmer, pueden ser negativos, pero no, esta es digamos, la forma más práctica, la más generalizada, la más estándar. O sea que los otros procedimientos que han tratado de incorporarse no han podido mostrar mayores ventajas con respecto a esta. Entonces, si bien pueden existir otros, esta es la que vamos a manejar, la que manda y la que encontraremos en toda parte. 0 y 1. ¿Cómo se identifica si una variable entra al modelo? Y esto sí aplica en todo, pero la regresión logística tiene una característica, o cuando tenemos variables cuales, dependientes, y es, bueno, todos sabemos que es con el SIC. Si el SIC es menor de 0.05, el coeficiente de la variable correspondiente aporta, influye. Pero en las DUMI yo puedo tener soltero, casado, viudo, separado. Pueden existir varias con coeficientes mayores de 0.05. Entonces uno dice, la saco del modelo. En las DUMI no juega así. En las DUMI, con una que quede, arrastra las otras y las obliga a entrar al modelo. Me explico. Soltero quedó con 0.002, entra a mi modelo. Aunque las otras, casado, viudo, no sé qué, sean mayores. Pues eso es una característica en esto. Es obvio bueno, ya nos he saludado a Víctor. Estamos saludando a Víctor, ya estamos Víctor, Paul, Robin, Mario, José, Francisco, Carlos. Todo perfecto, muy bien, muchas gracias por todo y la atención, y cualquier dudita me la digitan o me pide el micrófono. El coeficiente de determinación es igualmente útil en este procedimiento, o sea, trabajando con DUMIs o en la logística, porque las DUMI también aplican en la regresión normal, que es la que vamos a ver ahora. El coeficiente de determinación en lo logístico no tiene la misma situación. Ya ahí se trabajan el de Nagelkerke más que otra cosa, pero también tiene como el sentido del coeficiente de determinación, pero no es el tradicional. Entonces ahí ya no aplica el mismo normalito, sino otros coeficientes, el de Cox, pero luego lo mejoró Nagelkerke y luego salió, y en series vamos a ver otros. ¿Qué procedimiento del SPS se usa para recodificar? Bueno, esa es una orden de manejo y el nombre lo dice.
recodificar en distinta variable. Así lo hicimos con las categorías laborales. Si tienen inquietudes, pues me dicen que hagamos otro ejercicio, lo hacemos. Por último, la conducta de salida del análisis de factor, que fue lo que yo había dicho como conducta de entrada. Pues digo por último en este tema de reforzamiento. El análisis de conglomerados se mirará en otro momento, yo creo que está más entendible. ¿Cuándo se recomienda utilizar el análisis de factor? O dicho de otra manera, su aplicabilidad. ¿Quién me lo digitó? Bueno, una cosa es cuando se recomienda y otra cosa es cuando es su aplicabilidad, ¿no? Muy bien. Para reducir información. Dicho de alguna manera, a ver, está bien el sentido, Carlos, pero realmente reducimos variables con la pérdida mínima de información. Reducimos variables de 20, pasamos a 10, a 8, a 5, a 2, pero con el objetivo de que esas que queden me suplan en gran parte las otras. Bien, aquí hay una situación con el comentario de Víctor que también es bueno mencionar, aunque entiendo el sentido, pero el agrupar está más en el tema de clúster o de conglomerados. Mire que él lo agrupa con el tema de distancia, los que están más cerquita y los agrupa. Factor no es que coja unas específicas, bueno, de alguna manera mira cuáles aportan más a un factor y las toma, pero digamos que el sentido más fuerte es conglomerados agrupa, factor toma la información común que tienen esas variables y las construye con otra. Pero sí entiendo el sentido. Ahora, ¿cómo se identifica la técnica? Ahí está. Kaiser, Meyer, Olkin. Si es mayor de punto 6, mientras más alto mejor, punto 70, punto 80, punto 90 sería muy maravilloso. Maravilloso no, pero sí sería muy bueno. Lo que querría decir es que cuando el Kaiser, Meyer, Olkin sube, hay una gran asociación o una gran correlación entre esas variables que estoy midiendo, por lo tanto hay información común. Y podríamos extraer un factor común entre ellas. Otra situación diferencial con el de conglomerados es que este es para variables cuantitativas y conglomerados mezcla, puede tener de unas u otras. Y el último interrogante me parece importantísimo: los puntajes obtenidos con factor se pueden utilizar en otros procedimientos, uno sí, dos no. Comentarios, uno sí, dos no. A ver, con factor yo puedo sacar otras variables, esas me sirven para otras cosas, es decir, para utilizar otros procedimientos. Muy bien, perfecto. A ver qué dicen los demás compañeros. Es evidente que sí, porque esa es una de las funcionalidades. El análisis de factor construye, valga la redundancia, factores o dimensiones ortogonales que no es más que independientes. Luego eso me elimina el problema de colinealidad y me pueden servir para correlación, para una regresión. Aquí termino la pantalla de algunos de los sitios. Voy a finalizar acá este video.